Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Marina Gallardo López y les voy a narrar una breve historia de la Mesoamérica y la independencia de México. Este ensayo narra de manera breve la historia de México, la cual se describe el desarrollo histórico del país desde la etapa prehispánica hasta el México independiente, específicamente hasta el año 1824. Para su comprensión, se divide en 3 capítulos, de acuerdo con los acontecimientos trascendentes que produjeron cambios significativos en la evolución histórica del país. El México antiguo y la conquista española. El virreinato de Nueva España, independencia de México y formación. El México antiguo y la conquista española. Este capítulo comprende, en primer lugar, una panorámica general en las culturas mesoamericanas existentes en los periodos formativo o preclásico, clásico y posclásico, en que se han dividido la historia del México antiguo. En segundo lugar, se aborda el proceso de conquista y colonización española, así como las primeras formas de dominio colonial, anteriores al establecimiento del virreinato. Mesoamérica y la independencia de México. El territorio que hoy ocupa la República Mexicana fue cuna de la civilización mesoamericana, con pueblos tan importantes y reconocidos en el mundo como los mayas y los aztecas, además de otras culturas que desde los actuales estados de Sonora, Chihuahua, hasta extremo sur, se establecieron con distintos grados de desarrollo. Desde el año 2500 a.C., estos pueblos fueron creciendo, intercambiando bienes y destacando conflictos entre sí. A lo largo del tiempo, con estos pueblos se encontraron los europeos seminómadas, dedicados a la caza, la pesca y la recolección. Solo algunos pueblos habían empezado a practicar la agricultura. En cambio, en Mesoamérica se desarrollaron pueblos que compartían rasgos culturales en una amplia civilización que abarca de norte a sur, desde el actual estado de Sinaloa y los ríos Lerma y Pánuco hasta Costa Rica. Les voy a dar a presentar una imagen donde desarrollaban los pueblos que tenían rasgos culturales. El llamado patrón de cultura mesoamericana fueron el conocimiento y la utilización de técnicas para la producción agrícola, el empleo de terrazas y obras hidráulicas, el cultivo de maíz, frijol, calabaza, chile, cacao, chía y tomate, el empleo de armas líticas, la edificación de complejos urbanos y plataformas piramidales, el movimiento de superficies arquitectónicas y la existencia de excedentes agrícolas y artesanales que permitieron el intercambio comercial y el desarrollo de su organización social, política y económica. Las culturas, desde la formación de las primeras culturas en Mesoamérica hasta la conquista española, se identifican 3 horizontes de desarrollo de dicha región: formativo o preclásico, clásico, posclásico. El periodo formativo o preclásico. Este periodo, que inicia aproximadamente el año 2500 a.C. y termina hacia 200 después de Cristo, se caracteriza por el proceso evolutivo experimentado a partir del nacimiento de la agricultura, con el consecuente sedentarismo y la proliferación de aldeas, hasta el surgimiento y desarrollo de la primera civilización, la de los llamados olmecas. Período clásico. Comprenden el lapso entre los años 200 y 800 después de Cristo, dentro del cual se distinguen a su vez 2 subperiodos: temprano de 200
antes 500 después de Cristo y tardío de 550 antes 800 después de Cristo. Se caracteriza fundamentalmente por la existencia de ciudades-estado que ejercieron control circundante. En este periodo es notable el establecimiento de asentamientos humanos organizados alrededor de un centro político religioso, de manera similar a la organización en el área nuclear olmeca, y muy posiblemente como efecto en la influencia de esa sociedad. Durante el periodo clásico florecieron en Mesoamérica las culturas toltecas de singular importancia. Considerarse como posible origen de la cultura náhuatl, el tajín zapoteco y maya, que será descrita a continuación. El área central de ese territorio, donde la civilización maya alcanzó su mayor esplendor, abarca desde el Petén hasta Tabasco y el sur de Campeche, a través de la densa selva del sur de las tierras bajas, incluyendo Belice. En esta área se desarrolló una especie de confederación de ciudades, estados relativamente autónomas, que además eran centros ceremoniales religiosos gobernados por monarquías teocráticas. Las ciudades-estados mayas también eran centros administrativos y políticos donde se tomaban decisiones relacionadas con la distribución de recursos, las relaciones comerciales, interreligiones y los conflictos bélicos con centros de población vecinos. Además, la guerra y el comercio. Las ciudades mayas se caracterizaron por la iconografía religiosa, el arte, la escritura jeroglífica y un avanzado sistema calendárico mediante el cual se registraban con un asombro precisión los hechos más sobresalientes y la sucesión de los reyes que gobernaron en cada ciudad o estado. También son reconocidos sus avances en las matemáticas y la astronomía. Periodo posclásico. Este periodo comienza alrededor del siglo 801, tras la desaparición de los grandes centros políticos del clásico, y termina en 1521 con la conquista española, a la caída de los mayores centros de la población, sobre todo los ubicados en la cuenca de México. Grupos chimecas procedentes del norte penetraron en Mesoamérica, lo cual originó una serie de mezclas culturales que dieron como resultado los rasgos que habían de caracterizar el posclásico. En este periodo, las principales civilizaciones de la región basaron su desarrollo en su capacidad militar y bélica para controlar a los pueblos circundantes. Tal militarismo implicó el surgimiento de líderes o caudillos que encabezaron grupos tribales y, tras conquistar algunos territorios, establecieron bajo su mando diversas unidades políticas. Esto dio lugar a la existencia de un mosaico de pequeños estados locales conocidos como señoríos o ciudades o estados, términos aplicados por las cronistas españolas del siglo XVI, debido a cierta semejanza que presentaban con entidades políticas europeas designadas con tales nombres. Se trataba de unidades políticas de jurisdicción, extensión, localización, la sede de gobierno y la residencia de la clase noble dominante. La guerra desempeñaba un papel fundamental
en todos los espacios de la vida social de estos pueblos, en virtud de la tendencia a incorporar sus dominios nuevos territorios por medio de la conquista militar, a los cuales le imponían tributo. En el aspecto religioso, los pueblos posclásicos pusieron en práctica de manera más frecuente y generalizada los sacrificios humanos, en comparación con los periodos previos, lo cual fue aprovechado y vinculado de manera estrecha con los intereses militares de esta etapa, el asociar dichos sacrificios con la cultura de precisiones destinados a satisfacer a los dioses, de acuerdo con las creencias difundidas por los gobernantes. Áreas culturales. Durante el periodo posclásico, la existencia territorial de Mesoamérica no era diferente a la existente en el periodo anterior, y se encontraba integrada por 4 regiones culturales, como se aprecia en el siguiente cuadro. El Virreinato de Nueva España. La temática central de este capítulo estudia las estructuras políticas, económica, sociocultural y religiosa de la Nueva España durante los 3 siglos de dominio colonial, destacando las contradicciones y los conflictos ocurridos en ese periodo. Se destacan asimismo los cambios que se dieron en el paso de una otra de las fases en que se divide la etapa colonial, la del dominio de la dinastía Habsburga y la de los Borbones. Nueva España bajo el dominio Habsburgo. El virreinato como institución. El cargo de virrey se instituyó organizadamente en España en el siglo XV, durante el reino de Fernando el Católico, con el propósito de comisionar a un representante del monarca en los territorios mediterráneos, sometidos a la jurisdicción de la corona. Más tarde se extendió a los territorios de América, concediéndose por primera vez a Cristóbal Colón en 1492 y se volvió a otorgar hasta 1535, cuando el rey Carlos I estableció el virreinato de Nueva España. Educación misionera. Desde 1513, las leyes españolas, leyes de Burgos, enfocaban el centro de intereses de los misioneros en la educación de los hijos, los indígenas principales, es decir, de la antigua nobleza mixteca, con el propósito de que más tarde Cortés. fueran ellos ¿Cómo los lograron un encargados puñado de de lograr españoles derrotar la a semejante conversación imperio? de los demás. Yo soy Seba de Historia en Las 10 dos y en este primeras video vamos a hablar de la escuelas fueron conquista. fundadas por franciscanos, primero la Santa Francisco en la Ciudad de México y después primero la de San Francisco en la Ciudad de México y después la de Tlaxcala. Franciscanos, primero la San Francisco en la Ciudad de México y después la de Tlaxcala hacia 1531. Para la mañana ensayase del catecismo las difíciles etapas de transición, el acelerado rezago de la corona española frente al cada vez mayor poder del resto de las potencias europeas, obesidad en busca medida a la obsolescencia de sus sistemas de organización política y económica directamente relacionados con la manera en que administraba, explotaba las cuanticiosas riquezas y sus dominios. Cuanticiosas riquezas
de sus dominios y ultramarinos. Sociedad y cultura. La fuerte transformación económica experimentada en Nueva España durante el siglo XVII trabajó también consigo significativos cambios sociales, marcados por las creencias e influencias intelectuales provenían de Europa, como Ilustración y el fortalecimiento de los criollos, que al mismo tiempo que se habían visto beneficios por el bonanza económica, también veían afectados a sus intereses de largo mayor injerencia en el control político y administrativo del virreinato. Independencia de México y formaciones del Estado Nacional. Abandona el desarrollo del proceso de independencia de sus orígenes hasta la consumación, preciso Independencia de México y formación del Estado Nacional. Aborda el desarrollo del proceso de independencia desde sus orígenes hasta la consumación, presidido por la explicación de los factores que llevaron a dicho proceso. Se tratan, además, los actos más relevantes de los primeros gobernantes independientes y los conflictos tanto internos como externos que México tuvo que enfrentar para consolidar su independencia y consolidarse como un Estado moderno. Movimiento de independencia. En el origen del proceso militar y político que condujo Movimiento de independencia. El origen del proceso militar y político que condujo a Nueva España a independizarse del dominio colonial español para convertirse en la nación mexicana tuvieron decisivas importantes los acontecimientos de orden internacional que afectaron a la petrópoli, así como las condiciones de la sociedad novohispana al comienzo del siglo XIX. Movimiento de independencia. La lucha por alcanzar la independencia se prolongó durante más de 11 años, durante los cuales el movimiento insurgente experimentó constantes transformantes. Paso de ver masiva encabezada por Hidalgo. Y también Allende, a lo largo de importantes triunfos bajo el mando y genio militar de Morelos, luego experimentó su casi total extinción, solo sosteniendo por la lucha encabezada por Guerra en el sur virreinato. Finalmente se incretó los contingentes insurgentes de Guerrero y un segmento del ejército realista, bajo el mando de Iturbide, unieron fuerzas para consumar la independencia. La independencia de México, cambio y continuidad. La construcción del nuevo Estado tuvo a partir de la realidad social que heredaban de la colonia. La previa derrota de los ejércitos campesinos de Hidalgo y Morelos felicitó el hecho de que el nuevo fuese resultado directo a un compromiso entre los oligarquías regionales, las altas jerarquías eclesiásticas y militares, junto con los restos todavía poderosos de la oligarquía indiana. La construcción de 1824 fue antes que nada un documento político donde se consagró el compromiso. La construcción de 1824 fue antes que nada un documento político donde se consagró el compromiso, la alianza entre los centros de poder resultantes del último periodo de la colonia.
Miguel Hidalgo y la conspiración de Querétaro. Miguel Hidalgo, a quien la historia reconoce como un líder principal del movimiento surgido de la conspiración de Querétaro, fue uno de los criollos que recibieron la influencia de los jesuitas. En 1802 fue encargado del cuarto de la parroquia de Dolores en la Intendencia de Guanajuato, donde se organizaba discusiones políticas y desarrollaba actividades artesanales. En 1809 Hidalgo asistió a las reuniones que bajo la apariencia de academias literales se celebraban en casa de un sacerdote en Querétaro, y las que asistían también el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefina Ortiz, además de hombres de leyes, comerciantes y militares, entre ellos Ignacio Allende, oficiales del ejército y pequeño propietario de tierras, y Juan Aldama, oficialmente hijo administrador de una pequeña industria. Las reuniones fueron convirtiéndose en una verdadera conspiración formalizada a principios de 1810. Cuando se tuvo conocimiento de la invasión napoleónica, en febrero, el grupo de Querétaro adoptó un plan que consistía en formar juntas en varias localidades de Bajío, así como en las ciudades de México y San Luis Potosí, en rechazo a la idea de que Nueva España quedara sometida a los franceses. Se acordó expulsar del poder a los peninsulares que ejercen el gobierno en nombre de Fernando. Mediante una asamblea formada por representantes de la provincia, se nombró a Hidalgo como jefe del movimiento y se estableció el 1 de diciembre como fecha para el inicio de la sublevación, pero luego se adelantó al 2 de octubre. Sin embargo, al extender que el movimiento había sido denunciado, Hidalgo decidió acelerar los acontecimientos. Se encaminaron a la cárcel para liberar a los reos, con lo que aumentó el grupo al que se sumó luego gran cantidad de personas del pueblo, quienes acompañaban a los jefes rebeldes a realizar la detención de los españoles residentes en Dolores. En la madrugada del 16, Hidalgo llamó misa más temprano que de costumbre, y una vez congresada la multitud que regularmente asistía los domingos a la parroquia de Dolores, dirigió una proclama y emitió el grito que pasaría a la historia como el comienzo de la independencia mexicana. Constitución de 1824. El 7 de noviembre de 1823, Morelos, tras la muerte de los primeros caudillos insurgentes, tomó la dirección del movimiento Ignacio López Rayón, antiguo secretario de Hidalgo, quien decidió establecer una junta de gobierno que reunirá a las fuerzas rebeldes. El 19 de agosto de 1811 fue creada Zitácuaro, Michoacán, a la Suprema Junta Gubernativa de América. Miguel Hidalgo fue asesinado en una batalla en donde le dispararon y colgaron su cabeza. Morelos lo mataron por hacer pecados a su religión. El 15 de octubre del mismo año se publicó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, aparte de su semejanza en nombre, se estableció una forma de gobierno similar a los estados sajones, situados al oriente del territorio mexicano. Los estados de la República Mexicana eran Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas, y los territorios Alta California, Baja California, Colima. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.